Adelante, profesora. Sí, muy buenos días a todos los presentes, a los estudiantes, a nuestros invitados especiales que hemos tenido pues la oportunidad también de hacer, a los compañeros del departamento, a todos los profesores que hoy se encuentran aquí con nosotros y muy especialmente a don Francisco. O sea, para nosotras, las organizadoras de este evento, la profesora Milagro Sánchez, la profesora Dilcia Caballero y mi persona, es de un grato agrado el poder compartir con ustedes esta bella experiencia con don Francisco José Enrique Solano desde la Universidad de Costa Rica. Don Francisco es un gran amigo de la UNACHI, un gran amigo nuestro, así que para dar su hoja de vida y su bienvenida, vamos entonces a darle la oportunidad a la profesora Milagro, no sin antes agradecer a nuestro poder superior, a nuestro Dios, esta gran oportunidad que nos brinda en esta mañana de poder estar aquí todos reunidos, ¿verdad? Y que esta reunión, esta conferencia internacional nos permita seguir manteniendo esos lazos de amistad, esos lazos de entusiasmo, esa confraternidad que siempre hemos tenido con don Francisco y muy especialmente en esta oportunidad también darle las gracias a una persona muy querida por mí, muy querida por don Francisco y por todos los profesores del departamento, como lo fue y lo es don Agustín Martínez. Nuestro querido Agustín, sé que desde donde esté, él está muy entusiasmado con esta gran actividad que estamos realizando. Así que bueno, profesora Milagros, para que dé la bienvenida y el currículum de don Francisco. Muy buenos días, un abrazo fraterno para don Francisco Enrique Solano, para todos los estudiantes y los profesores del Departamento de Historia de la Universidad Autónoma de Chile. Don Francisco quería que diera solo 2 líneas sobre él, porque él es sumamente humilde, pero yo considero que vale la pena que nuestros jóvenes estudiantes conozcan algunos detalles de su trayectoria como educador, como investigador, como historiador, como radiodifusor. Francisco tiene muchas facetas, así que vamos a compartirle algunos de estos detalles de su vida profesional. Él tiene una maestría en historia y labora en la Universidad de Costa Rica, pero él ha sido investigador del proyecto Meteorología e Impacto Social Regional en Centroamérica y México, el Centro de Investigaciones Geofísicas. Él también tiene muy desarrollado su lado de... Él es miembro del Consejo Científico del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Ha sido coordinador del proyecto Atlas de la Independencia de América, por nada más y nada menos que el Instituto Panamericano de Geografía y Historia, el IPGH, que tiene su sede en Ecuador. Es miembro activo y fundador del comité editorial de las revistas Diálogos, revista electrónica de historia, y también de cuadernos digitales de historia, archivística y estudios sociales. Ha sido editor de la colección Historia Local de la editorial de la UNED, que es la Universidad Nacional a Distancia de Costa Rica, y también editor de la revista Historia de América, también del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Él ha ocupado en el plano administrativo de relevancia, entre ellos los 8 años que estuvo a cargo del decanato de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Y reconocimientos, también ha tenido muchos. Un extracto de su hoja de vida. Ha sido miembro de la Academia de Historia y Geografía de Costa Rica, miembro correspondiente de la Academia de Historia de Guatemala, miembro correspondiente de la Academia Real de Historia de España. En su labor científica tiene una variada producción de libros, artículos, películas, videos, exposiciones fotográficas y programas de radio. El mérito también del profesor Francisco es uno de los pioneros de la historia local en Costa Rica. Así que con nosotros, el maestro de maestros, el profesor Francisco Enríquez Solano. Buenos días, muchas gracias, Milagro. Un agradecimiento
al decano de Humanidades de la UNACHI y a las profesoras Mixenia Espinosa, Milagro Sánchez y Dilcia Caballero por la gentil invitación que me hicieron para impartir esta charla. Con la UNACHI me une desde hace muchos años, tal como lo dijo Milagros, grandes lazos afectivos y académicos. Por ello, debo invocar la memoria del colega Agustín Martínez, quien inició y fomentó dichos lazos. Y mi cordial saludo también a todos ustedes, estudiantes y docentes que se encuentran presentes en esta conferencia. El miércoles 19 de febrero de este año, en el Diario de la Nación de Costa Rica, apareció una noticia que decía, en comillas, COVID-19, ni tan contagioso como el sarampión, ni tan letal como el SARS, cierre de comillas. En ese momento se reportaron 73.332 casos en 25 países. Más del 99% eran en China y las muertes eran 1.873, de los cuales solo 3 se ubicaban fuera de la nación asiática. Recordemos que el COVID había iniciado en esa nación en diciembre de 1919. A los pocos días, la realidad tocó la puerta y desmintió la noticia, pues casi todos pasamos a un encierro. Y al día de hoy, 10 meses después, Estados Unidos tiene el mayor índice de contagio con 12.300.000 personas y 256.000 fallecidos, mientras Panamá tiene 154.000 contagiados y 2.946 fallecidos. Por su parte, Costa Rica tiene 129.500 casos y 1.610 fallecidos. En medio de este panorama, las Naciones Unidas divulgó un documento que por el contexto de la pandemia pasó desapercibido para gobiernos y ciudadanos. El mismo se titula, comillas, Perspectiva Ambiental Global, cierre de comillas. En este se da una alerta indicando que la Tierra está enferma y sus habitantes sufren por ello. Así, se menciona que los males ambientales plagan el planeta y cada año provocan la muerte de millones de personas. El mayor impacto negativo lo genera la contaminación atmosférica. Cada año ocasiona entre 6 y 7 millones de muertes prematuras y deja pérdidas anuales de 5 billones de dólares que los sistemas de salud deben de invertir para atender a las personas afectadas. Le sigue la degradación del agua, la biodiversidad, los océanos y el medio ambiente terrestre. En este sentido, se señala que cada año 1.4 millones de personas mueren por enfermedades prevenibles, como la diarrea y otras causadas por parásitos intestinales asociadas al agua contaminada. El recurso hídrico también se ve amenazado por las 8 toneladas de residuos plásticos que llegan a los océanos cada año. A eso se suma la presión demográfica que para el 2050 se estima será de una población de 10.000 millones de personas. Por lo que la producción de alimentos se tendría que incrementar en un 50% para atender esa demanda. Vale mencionar que en la actualidad el 33% de los alimentos comestibles se desperdician. Otra señal es la pérdida de la biodiversidad y tenemos que el 70% de las personas pobres dependen directamente de los recursos naturales. Finalmente, el estudio apunta que entre 1970 y el 2014 se ha llevado a una extinción de las especies, pues la abundancia de especies vertebradas se redujo en un 60%. Efectivamente, el mundo viene enfermando desde hace tiempos, y lo que hizo la pandemia del COVID fue poner al descubierto las enfermedades que el planeta viene sufriendo.
Lo anterior lo baso en que si hoy en el mundo hay 58 millones de contagiados y han fallecido 1.400.000 personas de COVID-19, aparte de los males que ya describí, en el mundo hay 1.000 millones de personas que pasan hambre, de los cuales fallecieron en los últimos meses del año pasado 1.7 millones. Cada año los desastres naturales matan alrededor de 90.000 personas y afectan a 160 millones en todo el mundo. El uso dañino del alcohol provoca 3.3 millones de muertes anuales y unos 31 millones de personas sufren desórdenes producidos por el uso de drogas. En el mundo hay 152 millones de niños entre 5 y 17 años trabajando. Y hay unos 40 millones de personas viviendo en régimen de esclavitud. De esos, 10 millones son niños. O sea, en pleno siglo XXI, hay más esclavos que en ninguna otra época de la historia humana. Y así podríamos seguir enumerando los males que padece el planeta y que aquejan a la humanidad, basándonos en los estudios realizados por las Naciones Unidas. Pero ¿a quién le importa? Hoy el mundo entero centra su atención en el COVID-19 y muy pocos tratan de enfrentar las enfermedades que padece el planeta, las cuales se van a agravar como consecuencia de la pandemia actual y ya tocan la puerta de la mayoría de los países un mayor número de desempleo, mayor pobreza, problemas económicos en los gobiernos para atender la educación, la salud pública, la atención social, las necesidades de infraestructura, etc. Hoy la medicina y la ciencia han tenido grandes avances como resultado del estudio del virus que nos aqueja. Y más temprano que tarde se encontrarán los medicamentos necesarios para controlar el virus y las vacunas para contrarrestarlo. Pero los estragos económicos, sociales, psicológicos que deja esta pandemia perdurarán y se sumarán a las otras enfermedades que venían arrasando el planeta desde antes. ¿Y qué puede hacer la historia como disciplina en eso? ¿Puede acaso resolver los problemas mencionados? Pues no, desgraciadamente no está a nuestro alcance. Pero sí podemos hacer algo para fortalecer nuestras comunidades, rescatando elementos del pasado que pueden servir para enfrentar el presente. Ante la irrupción de los males que mencioné y que de alguna manera afectan a cada uno de nuestros países y ante el desarrollo de la pandemia del COVID, los gobiernos toman decisiones centralizadas para enfrentar esos retos. Es sabido que las poblaciones minoritarias sufren con mayor impacto del COVID-19. Por eso el apoyo de las comunidades y de las organizaciones locales es fundamental. Y sin ellas no se puede llevar a cabo ninguna acción satisfactoriamente. De ahí que la historia local es algo muy importante de realizar. Pero ¿de qué se trata esto? ¿De dónde viene esto de la historia local? ¿Y qué es la historia local? La historia se construye todos los días y en cualquier lugar donde el ser humano esté presente. Cada barrio, localidad, comunidad o región contribuye y es parte de la historia de una nación. Sin embargo, dejamos por fuera la historia en pequeño, como algunos la llaman, para dar paso solo a la gran historia. El estudio de esta historia en pequeño, que algunos llaman microhistoria y que tienen como objeto de estudio rescatar la memoria colectiva de cada localidad o algunas manifestaciones de la identidad local, es lo que hoy llamamos historia local. La historia local es importante porque por medio de ella la gente comprende cómo se originó su población, las características geográficas e históricas del pasado y del presente, y también valora sus costumbres y tradiciones. En este proceso de descubrir sus raíces históricas y valorar el medio en que se vive, es que se desarrolla lo que llamamos identidad local. De ahí la importancia de fomentar
la investigación y el estudio de la historia local. La historia local también tiene otras utilidades. Así, contribuye a desarrollar el proceso de la investigación histórica nacional, porque el investigador podrá ver con mayor detalle el acontecer histórico, teniendo como base la forma como se da un fenómeno histórico en determinado lugar o lugares, y encontrará respuestas a nuevas preguntas. ¿Cómo se dio cierto cambio económico? ¿Qué influencia tuvo en un proceso político específico? ¿Cómo se ha modificado el clima? ¿Qué cambios en el comportamiento de una población han incidido en la contaminación ambiental? ¿Qué epidemias han estado presentes y cómo se han manifestado? Así, el pasado juega un papel fundamental para desentrañar los problemas actuales. La nostalgia por un pasado sobrevive gracias a los recuerdos y permite que nos acerquemos a la intimidad de la historia de nuestros barrios, distritos o provincias. En la voz de muchas personas desfilan ante nosotros personajes, tradiciones, historias de familias, anécdotas y costumbres que nos hablan de la cotidianidad de nuestras poblaciones. Muchas de ellas publican sus recuerdos y este tipo de trabajos son parte y contribuyen a desarrollar la historia local de un país. La historia local también se puede ubicar en el marco de la llamada la difusión histórica, la cual es una forma de hacer historia que trasciende las aulas universitarias y se dirige a un público amplio que está ávido de conocer los orígenes, las características de su medio y el desarrollo histórico e institucional de su localidad. Este tipo de historia es la que hace la profesora Milagros Sánchez, quien con sus publicaciones realiza una excelente labor de difusión de las diversas localidades de Chiriquí. Y aprovecho el momento también para desde aquí felicitarla por haber sido considerada como investigadora del año 2020. La historia local también contribuye al proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia y de la geografía. Porque la historia local es estudio del medio, o sea, el medio es un punto de partida y la historia es un entrelazamiento de espacios. Por tanto, partiendo de lo particular a lo general, se aprende a interrogar el pasado. De esta manera, se muestra que la historia no es una mera abstracción, sino que representa lo que rodea a los estudiantes, los problemas y adelantos de la localidad, las costumbres, la cotidianidad. De ahí que los vestigios del pasado no son totalmente desconocidos, sino que se observan en el entorno cotidiano. De esta manera, el estudiante puede concebir la historia como un proceso dinámico y su utilidad en el estudio de cada uno de los aspectos de la vida social. En este sentido, los trabajos históricos sobre David y Chiriquí que ha realizado el profesor Mario Molina y la profesora Jolie contribuyen a lo que los habitantes conozcan sus raíces y el desarrollo regional. La historia local sirve también para intervenir en el presente, pues contribuye para que los pobladores conozcan sus problemas o los problemas que tuvieron en el pasado y cómo los solucionaron, y así comprender mejor los problemas cotidianos del presente y buscar soluciones actuales, fundamentados en una comunidad que gracias a la historia se conoce mejor. Por otra parte, en eventos de la naturaleza, como los huracanes que han arrasado a los países de la región en los últimos días, la historia local tiene una gran importancia. Ello porque al estudiar la historia de una región o una localidad, se puede desentrañar que esos fenómenos han estado presentes en su historia. Claro, hoy día se da con mayor incidencia por el cambio climático y porque hoy día
hay muchos sectores vulnerables que viven marginalmente en zonas que también son vulnerables, como las orillas de ríos, colinas o montes, o la orilla de la costa. Así, la historia local nos revela que antes también se producían estos fenómenos de la naturaleza, pero el impacto era menor, pues en las regiones afectadas había poca población. También la historia local nos revela que la gente no hablaba de depresiones tropicales, ciclones o huracanes. La gente solo decía que había mal tiempo con muchos temporales. Los vecinos pensaban que el fenómeno solo afectaba el lugar donde ellos vivían, pero no sabían que afectaban a toda una región, un país o varios países, tal como lo sabemos hoy día por los medios de comunicación y el internet. En el momento que está sucediendo un fenómeno nos damos cuenta. Antes no era así. El estudio de la historia local como rescate del pasado local es muy antiguo. Es una tendencia enraizada en prácticamente todos los países. Generalmente ha sido realizada por personas que no son historiadores de formación, sino por vocación. Son trabajos escritos con una gran dosis de emotividad y detalle, y sin el formalismo de la historia convencional. Usualmente son relatos testimoniales que tienen que ver con la vida del autor o la vida de su familia. No hay una preocupación por el orden lógico de la investigación, por el manejo de las fuentes o por contextualizar el estudio. Esta manera de hacer historia local se aproxima a lo que el autor mexicano Luis González indica que, comillas, la historia local está más cerca de la literatura que las otras especies. Los casos y las cosas locales son incomibles si no se les revive con la emoción artística, si no se les pone sabor, olor o música, y si no se les evoca con carne y hueso al vivo, cierre de comillas. La diferencia con la que se hace en las universidades es que en las mismas es una historia local que surge a partir de la experiencia adquirida por medio de la investigación-acción, basado en las experiencias que realizamos en la Universidad de Costa Rica. Pudimos establecer un modelo metodológico para hacer historia local, y a continuación procederemos en una forma sintética a enumerar y a explicar ese modelo metodológico, empezando por el sentido del lugar. El sentido del lugar, que es un elemento, es el primer elemento a tomar en cuenta. Para hacer una historia local, la persona debe tener lo que los geógrafos llaman sentido del lugar, o sea, dominar en lo interno y en lo externo las calidades y espacios de la localidad. En este caso, todos los habitantes que se dedican a la historia local tienen esta característica. Un investigador puede realizar un trabajo de historia de una localidad sin ser parte de la misma. Sin embargo, es importante tener sentido del lugar, o sea, sentirse parte del objeto de estudio para desarrollar una alta dosis de apasionamiento a la investigación, tal como lo decía la cita de Luis González. Para esto es necesario, desde el primer momento, recorrer las calles, plazas, parques, iglesias, pulperías, cantinas, antiguos cines, edificios patrimoniales, edificios institucionales como escuelas, bibliotecas o municipalidades, y desde luego casas de habitación. También es necesario iniciar un intercambio continuo con los moradores del lugar, familiarizarse con nombres de personas y de lugares, acercarse a los habitantes como personas y no como un objeto de estudio. Solo así ellos depositarán su confianza y abrirán su saber
y su memoria. Los vecinos colaboran con mayor entusiasmo cuando el investigador da certeza que el trabajo no va a quedar en los anaqueles de la universidad, sino que será devuelto a la comunidad para que ésta lo pueda utilizar. Ante la pandemia de COVID, las autoridades por sí solas no pueden conocer los pormenores de cada localidad. Por ello, es importante que cuenten con el apoyo de líderes comunales y vecinos que puedan identificar zonas donde se puede dar mayor contagio. Y aquí entonces la contribución de las personas que hacen historia local en una comunidad es fundamental. El segundo elemento metodológico lo tenemos con el diálogo de fuentes. Para iniciar una investigación de historia local, se debe partir de lo que aparece en los archivos institucionales, por ejemplo, el archivo nacional o un archivo parroquial o el archivo municipal, y de las fuentes clásicas de toda investigación histórica, a fin de encontrar aspectos que tienen que ver con el desarrollo institucional y territorial de las localidades. Sin embargo, el investigador en forma rápida se da cuenta que entre más pequeña es la localidad que estudia, menos información encuentra. Por eso, sin despreciar dichas fuentes, se debe recurrir a buscar fuentes en la misma localidad, tales como las revisiones de las actas y documentos municipales y eclesiásticos, reportajes diarios o libros hechos por personas de la localidad y observar fotografías antiguas. A la vez, se debe revisar en hemerotecas colecciones de periódicos donde aparecen reportajes y notas periodísticas sobre distintas facetas de las localidades. Solo después de haber logrado este conocimiento previo, se puede recurrir a la historia oral. Esta es la fuente principal, pues con ella se convierte en el hilo conductor para el estudio de la vida cotidiana de la localidad. Una vez que el investigador se ha familiarizado con la población y ha ganado la confianza de algunos vecinos, empezará a conocer a las personas de la comunidad que mantienen viva la memoria colectiva de esa localidad. En todo momento se debe tener presente que los datos de una y otra fuente se deben de comparar a fin de complementar información, aclarar situaciones imprecisas en clasificaciones de las mismas o en trabajos realizados por otras personas. También este diálogo de fuentes permite encontrar pistas para localizar nuevas fuentes. El tercer elemento es la ubicación en el contexto regional y nacional. A la hora de analizar la información, se debe tener en cuenta que una localidad no es una isla, está inmersa en una región y en un país. Es como el caso David, no es una isla, está en una región, en Chiriquí, en la provincia de Chiriquí, y Chiriquí tampoco es una isla, aunque se quisieron separar hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero, y tienen características muy particulares, es parte de Panamá, del país Panamá. Por ello, muchas de las características observadas en el desarrollo histórico de la localidad no obedecen a factores locales, sino que estas son producto de características regionales o nacionales, por lo que el investigador de lo local debe de tener siempre el cuidado de contextualizar su trabajo a través de una comparación entre lo que observa en la localidad y lo que otros investigadores a nivel regional o nacional han desarrollado sobre determinada temática. La historia local contribuye a comprobar hipótesis o investigaciones que abarcan un medio geográfico e histórico más extenso. Y esto debe evidenciarse en el trabajo, pero también el investigador de historia local
debe estar atento para señalar en su trabajo cuando una hipótesis o una investigación que analiza un contexto más grande no se aplica al estudio de determinada localidad. Los estudios generales a nivel nacional o sobre regiones ayudan a entender fenómenos locales y a ubicar fuentes, pero también la historia local contribuye a entender las características existentes en un contexto mayor y a ubicar nuevas fuentes. El cuarto elemento es la necesidad de la interdisciplinariedad. Todo trabajo de historia local debe tomar en cuenta lo que aportan los distintos enfoques a la historia, por lo que el historiador local debe hacer algunas veces de todista, o sea, incorporar en su trabajo aspectos como por ejemplo lo económico, lo social, lo demográfico, lo político o las mentalidades colectivas, pero también debe incorporar lo que aportan otras disciplinas afines a la historia, como por ejemplo la geografía, la arqueología, la antropología, la etnohistoria, la sociología. Por tal motivo, en todo trabajo de historia local se debe hacer un esfuerzo por aplicar conceptos y técnicas que provengan de otras disciplinas, así como sus fuentes. El quinto elemento metodológico es captar la especificidad de la localidad. En una historia local no se puede abarcar todo lo ocurrido en una localidad. Por ello, se debe de partir de un plan general que describa y dé respuesta a 6 preguntas básicas. ¿Dónde vivimos? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuántos somos y cómo estamos? ¿Qué producimos? ¿Cómo se ha conformado nuestra identidad cultural? ¿Y qué falta por hacer? ¿Cuál va a ser el futuro de este territorio? Sin embargo, se debe tener en cuenta que en la historia local no se puede aplicar un machote general para todas las comunidades, pues hay características en las comunidades que obedecen a rasgos específicos de las mismas y que requieren que el investigador desarrolle una dosis de creatividad para desentrañarlos. Estos rasgos tienen que ver con la forma como se han constituido y se percibe la identidad local. Así pues, todo estudio de historia local debe conducir a la caracterización de esta identidad. El punto sexto a nivel metodológico es relacionar el pasado con el presente. La historia local no debe ser un tratado romántico del pasado. Por ello se debe relacionar el pasado y el presente. Todo trabajo de historia local debe terminar con una recapitulación que proyecte hacia el presente. Debe de haber un puente entre pasado y presente. Así, cuando nos referimos al ecosistema que caracterizaba el pasado local, debemos buscar los problemas ambientales actuales. Y de esta comparación entre pasado y presente, el lector cobrará conciencia de la necesidad de conservar el medio ambiente que nos rodea. El séptimo punto es tomar en cuenta la dimensión política y social. Todo trabajo de historia local debe incluir una dimensión de la trama política. Muchas veces los libros de la historia de una localidad se realizan con financiamiento oficial, por lo que son obras institucionales, donde no aparecen las luchas sociales, ni la intervención de grupos o asociaciones comunales. Solo aparece la municipalidad o una cámara de empresarios, ganaderos, etcétera, o una familia haciéndolo todo, lo cual fomenta el sentido tradicional y paternalista de la municipalidad o de cualquier otro ente, lo que crea una actitud pasiva del pasado. Desde este punto de vista, una historia local no contribuye a fomentar un mayor compromiso de la comunidad.
Al leer las actas municipales, se percibe que siempre ha habido grupos de vecinos que luchan y proponen a las municipalidades una serie de aspectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la localidad. Por ejemplo, la cañería, la luz eléctrica, el alumbrado, pavimentación de calles, etc. Por lo que en la historia de la localidad se deben de poner de manifiesto estos logros y la forma como realmente se llegaron a alcanzar. El octavo punto es apoyarse en las instituciones locales. Pretender hacer un estudio de historia local es una tarea ardua y extensa, y pretender realizarlo en forma aislada, sin recurrir a las instituciones locales, no solo le presentará al investigador grandes problemas, sino que su trabajo no tendrá la trascendencia y repercusión que busca. En nuestro criterio, el investigador no debe buscar el apoyo institucional para su labor, sino que también como profesional debe de garantizar que su trabajo se convierta en la fuente autorizada a la que pueden recurrir los diversos sectores de la población. El noveno elemento es apoyar y fomentar la cultura popular. La historia local se nutre de las diversas manifestaciones de la cultura popular, por lo que debe incorporarlas y fomentar su estudio. Por ello, se consideran como parte de la misma el estudio de las costumbres y tradiciones religiosas, culinarias, recreativas, etcétera, que conforman la identidad cultural de una localidad. El décimo punto es la historia local por diversos medios. La concreción de un estudio de historia local se hace, que no necesariamente se hace por medio de libros, aunque es lo usual, para que también pueden haber también otros medios como exposiciones fotográficas, videos o museos de cultura popular. Esta concreción no necesariamente estará a cargo de un historiador profesional, sino que la misma puede ser realizada por los vecinos de una localidad. Y en este sentido, esta construcción de la historia local puede ser coordinada y organizada por medio de festivales, concursos, ferias, historias de barrio, historias de vida. Por ejemplo, en David, dos elementos referidos a esto de cómo impulsar la historia local por diversos medios, yo lo encuentro en dos lugares, pueden ser hasta tres. Dos lugares son el museo La Casona, que tiene el profesor Mario Molina, donde uno puede observar toda una serie de características visuales, textos, documentos sobre la historia de David y Chiriquí. Y por otro lado, la Casa Cultural Culturama, que dirige la profesora Milagros Sánchez, donde hay también todo esto que visualmente uno encuentra, o como una pequeña biblioteca, fotos, documentos, todo, y también se presentan actividades culturales rescatando la identidad. Y diría que una tercera es la famosa Feria de David, que se puede introducir cuando se presentan aspectos culturales como de comidas o costumbres típicas o bailes regionales. Eso, entonces, son elementos por los cuales la historia local se puede transmitir. El último punto sobre las características metodológicas de la identidad local. En lo medular, la investigación de historia local, se centra en descubrir la interrelación entre economía y mecanismos de cohesión social e identidad en su manifestación hombre, espacio, tiempo. Por cohesión social se entiende la capacidad de los grupos humanos por sentirse afines a otros evidentes en la búsqueda de metas y soluciones a los problemas que enfrentan. Por identidad asociamos el conjunto de sentimientos, actitudes,
conocimientos, tradiciones, herramientas, posiciones ante la vida, etcétera, que comparten los individuos que han nacido y crecido en determinado lugar y época. Suponemos que estos rasgos consolidan los vínculos de cohesión social y aseguran su supervivencia como grupo. Creemos además que la identidad es el eje que orienta y vuelve productiva la acción humana. Este sentimiento facilita los vínculos individuales y colectivos con su entorno necesarios en la solución de los problemas comunes. Se supone que al reconocer como propio un pasado, una determinada forma de hablar, de vestir, de recrearse, de producir, de divertirse, entre otros, une e impulsa a los grupos humanos en la búsqueda del bienestar colectivo. Otro de los rasgos específicos de la investigación de historia local es que ha pretendido encontrar al margen de la clase social a la que pertenecen los vecinos sentimientos de arraigo territorial, pertenencia y afecto por el entorno físico y humano. Por consiguiente, se ha querido reconstruir parte de su historia para explicar su presente y facilitar las características del ecúmene. Se supone además que estas huellas, las más significativas del convivir colectivo, quedan tanto en el sentimiento y las mentes de sus gentes como en el espacio en el cual se desenvuelven. Es posible entonces detectar en los vecinos y su entorno parte de esa historia. Desde el punto de vista metodológico, una de las tareas consiste, por lo tanto, en indagar sobre los sentimientos y su manifestación en el espacio. Se considera necesario reconstruir algunos de los factores que los interfieren y encontrar posibles relaciones con las transformaciones que han experimentado su comunidad. El concepto de identidad local parte así del proceso de construcción histórica de la identidad. Así, mediante este proceso, las personas se autodefinen y definen a los otros. Por lo tanto, la identidad surge de las relaciones sociales que acontecen en una comunidad, lo cual permite que se reconozcan como parte de un grupo y por ello participan de prácticas culturales y procesos colectivos que les permiten recrear su identidad. O sea, hay identidad local cuando las personas en su cotidianidad comparten espacios, realidades, experiencias vividas de manera individual y colectiva. El proceso de construcción de esa identidad local tiene que ver con referentes externos e internos. Los externos tienen que ver con los elementos que llegan a la localidad provenientes, por ejemplo, de disposiciones institucionales. Los referentes internos, en cambio, tienen que ver con aspectos referentes a la particularidad histórica de una localidad. Para la historia local o regional, el proceso de consolidación de la identidad es importante, puesto que es el momento cuando el lugar adquiere significado para sus habitantes, producto de la relación hombre-medio. Así, ya no es un espacio donde todos se conocen porque son vecinos, sino un lugar al que habitualmente se define y al que se le da un nombre. A partir de ese momento, los vecinos no tienen mayores problemas para unirse ante los retos comunes, tanto para bien de la comunidad como para enfrentar la adversidad, como lo que hemos estado hablando, tanto de la pandemia del COVID como de los desastres naturales. Si una localidad tiene identidad, es más fácil que esa comunidad pueda enfrentarse a esos retos. Podemos entonces concluir, y ya en conclusiones generales, que la historia local es un instrumento muy importante para conocer una comunidad. Ello porque al estudiar a una localidad, podemos tener un diagnóstico de su pasado y de su presente. De ahí que podemos conocer qué epidemias y enfermedades han estado más presentes en la misma y cómo se han enfrentado. Por ello, ante la pandemia del COVID-19,
el conocer una comunidad permite llegar directamente a los sectores más vulnerables, a las minorías y a los sectores marginales. Pero hay algo muy importante. Como todos sabemos, la pandemia está cambiando al mundo en muchos sentidos, en lo laboral, en lo económico, educativo, las costumbres, los modales, eso de que ya uno no puede saludarse de mano, que tiene que ser de puño, de codo, eso de andar con mascarilla, de guardar distancia, todo eso nos va modificando en nuestros comportamientos. Y un factor que se está observando es que a raíz de la virtualización laboral, muchas empresas estiman que ya no volverán a los patrones anteriores y que conservarán gran parte de sus trabajadores en esa modalidad. Empresas tan grandes como Google, Facebook y otras más lo han manifestado, que ya ellos van directamente a mantener esas modalidades. Entonces, al conservar esa modalidad, muchas personas en todas partes del mundo se están desplazando de las grandes ciudades a pequeñas poblaciones, pues ya no van a tener que desplazarse diariamente. Hace poco vi en la televisión española el caso de un pueblito en España donde que habitaban unas 60, 65 personas porque todos los jóvenes se han ido, y cómo ahora están yendo parejas de jóvenes, están saliendo de Madrid a buscar repoblar esos lugares, a buscar asentarse ahí, y esto lo hacen para ya no tienen que desplazarse diariamente, ya no tienen que pesar el transporte y encuentran una vida más sana, más tranquila. Ello implica que con más razón se va a incentivar la identidad local y con ello la historia local de muchos lugares. También la historia local, al procurar rescatar y divulgar la historia local, contribuye a que los habitantes de una comunidad puedan sentirse identificados con la misma y así logran implementar las medidas que toman las autoridades nacionales con mayor eficacia. Además, al estar identificados entre sí, los vecinos podrán detectar los casos de contagio que aparecen y ayudar también a los vecinos que se encuentran en cuarentena. Finalmente, ante los desastres naturales, la identidad comunal es el lazo más importante para enfrentar esas comunidades y empezar a reconstruir los lugares con una gran solidaridad vecinal. Esos dos ejemplos nos sirven para concluir diciendo que la historia local es fundamental para que las comunidades refuercen sus lazos identitarios y por ello los que estamos en el sector educativo debemos de fomentarla todos los días. Muchas gracias. Chiricano, chiricano, chiricano de mi vida, oiga la tierra bonita, yo me voy pa' Chiriquí. Chiricano, chiricano, chiricano de mi vida, oiga la tierra bonita, yo me voy pa' Chiriquí. Hoy te canto una santeña que te quiere y que te admira, Chiriquí, tierra bonita, mi cariño es para ti. Chiricano, chiricano, chiricano de mi vida, oiga la tierra bonita, yo me voy pa' Chiriquí.
qué orgulloso estoy, Chiricano Qué orgulloso. soy, cédula 4 yo soy. El chiricano dice Metro y yo lo hallo más bonito. Me invitaba a Río Bolívar a bailar un tamborito. Chiricano, chiricano de mi vida, voy a la tierra bonita, yo me voy pa' Chiriquí. Alegato, carnavales, talleres, la cabecera, gente buena y sincera, el renacimiento y sus cafetales. Chiricano, chiricano de mi vida, oiga la tierra bonita, yo me voy pa' Chiriquí. Ay, ahue, de mi masa, ay, ahue, ay, yo le elevo mi plegaria, ay, yo le elevo mi plegaria, oye, remedio en tu puerto, mi alma quiere navegar hasta las lajas, llegar para inspirarme en otro verso. Chiricano, chiricano de mi vida, oiga la tierra bonita, yo me voy pa' Chiriquí. San Lorenzo, Boquerón, Puerto Armuelle, Hualaca, Cole, la gente bellaca que llevo aquí en mi corazón. Chiricano, chiricano de mi vida, oiga la tierra bonita, yo me voy pa' Chiriquí. Ay, qué orgulloso que estoy, 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 ay, qué orgulloso estoy, chiricano soy, qué orgulloso estoy, cédula 4 yo soy, orgulloso estoy, chiricano soy, orgulloso estoy, cédula 4 yo soy. Bueno, siempre es grato, muy refrescante y muy nutritivo escuchar a don Francisco. Realmente para nosotros ha sido pues esta ponencia de gran satisfacción. También un agradecimiento muy profundo al decano de la Facultad de Humanidades, también que logró, pues a pesar de que la facultad está cerrada por diferentes asuntos, fumigación, entre otros, pero logró agilizar la documentación necesaria para que don Francisco pues hoy nos pudiera acompañar en esta gran jornada que es una extensión más de nuestra aula virtual de clases, que ha podido llegar pues a todos nuestros estudiantes, y que sé que a pesar de que ellos están en diferentes facultades, incluyendo pues desde luego la nuestra, también humanidades, les va a ayudar muchísimo en sus investigaciones específicas. Pues abrimos entonces un compás y le damos la oportunidad a la profesora Milagro Sánchez, pues para que pues lleve las preguntas y los jóvenes, los compañeros, los docentes que nos acompañan en esta jornada, pues así a bien lo tienen. Adelante, profesora Milagros. Sí, gracias, profesora Mixenia. Bueno, queda el compás abierto para que los estudiantes puedan formularle las interrogantes que deseen. Enrique, no sin antes admirar la biblioteca del profesor que la contemplar en esta imagen, así que no hay nada mejor que ir desde ahora en esta etapa de estudiantes adquiriendo los libros, ¿verdad, profesor? Porque en internet no está todo y nada como tener el libro físico, así que a imitar esa biblioteca del profesor Francisco. Adelante con las preguntas, jóvenes. Nelly, adelante la pregunta. Jocelyn está levantando la mano también. Jocelyn Almengor, ¿estás por ahí? Te veo que estás levantando la manito. Sí, adelante, Jocelyn. Muy buenos días, respetados docentes. Soy de la Facultad de Humanidades, del área de música, y me gustaría
realizarle una pregunta. Actualmente, este estudio es algo arriesgado por la situación que estamos afrontando, pero ¿cómo hacer para facilitar la búsqueda de la información si deseamos realizar un estudio de alguna región o centrarnos actualmente en fomentar lo aprendido? ¿Cómo sería organizar, cómo usted se organizaría para en estos tiempos encontrar las respuestas a todos los puntos? Fue mi interrogante, fue mi pregunta principal, porque a veces uno realiza plataformas así, blogs en internet y páginas, y a veces como que uno quiere compartir alguna información de nuestra región, y en estos tiempos cómo uno podría lograr pues esto si es un poco arriesgado. No sé si me debe entender mi pregunta. Sí. Muchas gracias, Jocelyn. Un gusto saludarla. Sí, efectivamente, como usted lo ha dicho, en estos tiempos, cualquier otra investigación es difícil de llevar a cabo. Y estas investigaciones de historia local todavía son más difíciles porque, como lo mencioné, exige el contacto con la gente, exige que busquemos fuentes vivas, exige que hablemos, platiquemos con ellos y nos den información, porque tal como lo indiqué, casi de las localidades casi no hay historia escrita. O sea, no hay fuentes escritas. Usted no puede ir al Archivo Nacional de Panamá a buscarlo, esa información, porque del pueblito o del lugar donde vive una persona prácticamente no va a haber nada. Hay una gran historia sobre Panamá o sobre la historia de David como ciudad, hay bastante. Pero allá de un barrio o de una localidad de Chiriquí en concreto, hay muy poco. Entonces, casi solo con la fuente que están las personas mayores, fotografías, periódicos viejos se puede hacer. Y ahora es más difícil, no imposible. De hecho, para ir a los archivos nacionales están las limitaciones que existen hoy día para toda institución. Entonces es muy difícil, y en internet uno no encuentra. En internet, el internet ayuda mucho, pero igual que las fuentes que estoy mencionando, que solo hablan de las grandes ciudades y todo, así va a encontrar en internet. Entonces, necesariamente hay que ir al contacto personal. Y yo, en este momento de crisis que estamos pasando, de pandemia, y tengamos fe en Dios de que las vacunas funcionen y hay remedios, y que tal vez el otro año, en el segundo semestre del otro año, tengamos lo que llaman una nueva normalidad, pero yo no visualizo que sea pronto esto, a lo menos en los meses, en lo que nos queda este año y inicios del otro. Creo que el único medio que se me ocurriría a mí para llevar a cabo en este momento es siempre buscar qué personas y tratar de localizarlas vía telefónica. Hoy día el teléfono nos ofrece el recurso de hasta la videollamada y grabarlas. Poder conversar con estas personas, con antiguos pobladores vía telefónico, e ir construyendo esto a través de entrevistas que uno pueda hacer vía telefónica o reuniones Zoom, pero es más fácil con personas mayores el teléfono, porque si no lo tienen, algún familiar se los pasa y ahí puede conversar. Entonces usted puede, como lo que importante es localizar, que usted localice qué personas. Yo recomiendo que en un primer momento, al principio, lo más 10 personas, entre 5. Ya con 5 personas a uno le dan bastantes elementos para reconstruir,
una historia de localidad. Ya 10 le da suficiente. Más de eso no hay que preocuparse. Vi que se entró aquí, que yo invité a un exalumno mío que es profesor de colegio y en la Universidad Estatal de Estancia, el profesor Juan Pablo Bejarano. Él tuvo una experiencia en colegio con sus estudiantes y hizo las historias de varios lugares, instituciones, del colegio donde trabajaba o una localidad donde vivía, con estudiantes de segundo o tercer nivel, y ellos hacían, él los orientaba y ellos traían la información. En este momento que ustedes trabajan virtualmente con los estudiantes, también pueden construirlo, pueden ponerles eso. Es una técnica muy linda para trabajar con estudiantes en la secundaria, para que aprendan a conocer su comunidad, y ellos pueden ser los que entrevisten a sus abuelitos, a sus tíos, y así ustedes reúnen la información y les ayudan a sistematizar. Lo que hizo Juan Pablo fue muy bonito porque le dio la autoría a ellos. Lo que los estudiantes hicieron, aparecían como autores y era como el editor. Entonces, hay infinidad de experiencias que se pueden aplicar, ¿verdad? Sí, excelente la respuesta, don Francisco, y gracias Juan Pablo Bejarano Moya también por estarnos acompañando aquí en esta mañana. Múltiples felicitaciones también acá para don Francisco. Profesora Milagros, no sé si habrá otra pregunta por ahí o leemos los chats que hemos recibido para don Francisco. Ángel Araújo. Sí, buenos días a todos, primero que todo, que Dios les bendiga. Soy de la Facultad de Humanidades, licenciatura en Geografía e Historia, y mi pregunta es la siguiente, don Francisco. En los aspectos económicos, ¿qué cambios se aportarán en la historia local de Panamá? Buenos días, Ángel, ¿cómo está? Buenos días. Vamos a ver, disculpe, cambios de la historia local en Panamá, o ¿cómo es? No, si me lo repite, por favor. Sí, de acuerdo. O sea, ¿qué variantes traerá esto de la pandemia? Ah, ya. En la historia local, muy bien. Lo que científicos sociales, ¿verdad?, vienen discutiendo a nivel mundial es que en las localidades, ya en las grandes ciudades se da, pero que en las localidades también va a repercutir en dos sentidos. Uno, que la población se reencuentre con su identidad y su pasado, porque los confinamientos que se han hecho que las familias se vuelvan a unir, se integren, y eso da mayores niveles de convivencia. Entonces, eso permite que al haber más convivencia también hay un sentido de lugar, como lo dije, y un sentido identitario que va a permitir a las comunidades enfrentar las adversidades que vienen, como que la crisis económica, es decir, la crisis económica que ya estamos enfrentando y que va a ser todavía más seria por todo lo que hay, los gobiernos han tenido que invertir para atender la pandemia y que no estaba presupuestado. Nadie en febrero de este año, ningún gobierno, vean que ningún gobierno, ni el más poderoso del mundo, hoy Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, es el país que tiene más contagiados y más fallecidos, y no ha podido darle respuesta, y con un nivel de desempleo enorme en Estados Unidos. Así nosotros también. Entonces se dice que en las comunidades ese sentido identitario va a permitir que enfrenten los retos, que se vuelva también mucho a lo que podríamos llamar autogestión, a una economía autosostenible, porque la gente dice, está volviendo, al perder empleos que tenía en fábricas y en comercios, está volviendo a la agricultura. Y paradójicamente, aquí en Costa Rica se ha determinado que la gente que ha tenido menos impacto del COVID con el desempleo es la gente que trabaja en la agricultura, los pequeños agricultores, los jornaleros, porque no han perdido su trabajo. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos alimentarnos, y más bien ahora más. Y como se dependía mucho de los productos de importación,
desgraciadamente por el modelo neoliberal que se nos impuso desde hace décadas, se vino la sustitución por la importación de los productos locales y ahora hace falta. Entonces se está incentivando y se cree que se va a incentivar más las producciones locales. Entonces, por ahí, en síntesis, dos cambios fundamentales: la convivencia en comunidad, va a cambiar mucho la historia local, y el poder enfrentar los retos como el reto económico y desempleo, que también va a posibilitar los desarrollos locales. Muchas gracias. Mucho gusto. Sí, gracias. Profesora Milagros, adelante. Sí, gracias a los estudiantes y al profesor Juan Pablo Bejarano por haberse conectado desde Costa Rica. Creo que también se está sumando otra profesora de la vecina república, María Isabel Vázquez Pinilla, ¿verdad? Creo que también. Ella es de México, ella es una colega de México. Oh, sí. Qué bueno, excelente, don Francisco. Para ella ya estamos pues, se conectaron un poco tarde quizás porque el acceso por Google Meet estaba restringido a los externos y los de la universidad entraban de manera automática. Estamos en la fase de preguntas y respuestas con relación al tema hoy abordado por el profesor Francisco Enrique Solano, historia local en tiempos de pandemia. ¿Alguna otra pregunta de los participantes? Veo a Bielka por allí levantando la mano, Bielka. Sí, profesora, buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor Francisco. Bendiciones. Y a todas las profesoras y profesores encargados de esta ciencia. Ha sido muy importante para mí. Soy estudiante de la Escuela de Español, ya estoy en 4º año. Y mi pregunta es general. Me parece interesante este tema, o sea, nunca lo había visto desde este punto de vista, y qué posibilidad que se abre el compás de que cuando uno se gradúe, la monografía o la tesis que uno realiza pudiese ser de su misma comunidad, y creo que hasta nos costaría menos, porque a veces hacemos investigaciones que nos cuestan mucho. Y si hacemos una investigación de graduación, llámese monografía o llámese los 6 créditos o la tesis que nos asignen, que lo hagamos de nuestra propia comunidad y así queda plasmado. Imagínense cuántos graduandos somos por año y cada uno dejaría su historia plasmada en la universidad o en la facultad donde se gradúa. Por ejemplo, yo tengo un lugar de nacimiento, mi lugar es Renacimiento, ¿verdad? Y en lugar donde vivo es Bugaba, entonces Acerrío. Entonces me gustaría que en algún momento de los que me graduara yo pudiera plasmar mi comunidad, y sería un honor que quedara mi historia y la historia de mi comunidad para mi graduación, cuando mis nietos, unos 20 años, lean, vean, aquí estaba mi abuela, aquí estaba mi madre y hizo su tesis de mi comunidad en aquel tiempo, y quedaría plasmado para la historia. Eso es lo que quería comentar, y no sé si esto puede ser posible. Bielka, muy buen comentario. Casualmente, cuando yo estuve impartiendo allá en la UNACHI presencialmente, fui varias veces a dar el curso de historia local para la maestría de historia, y en la Universidad de Panamá también me tocó darlo. Ponía a los estudiantes a que hicieran sus trabajos finales del curso, era eso, o del lugar donde vivían, pero como muchos eran educadores, y como usted lo plantea, una cosa es haber nacido en un lugar y otra donde se reside, porque se está dando, pues para que no tengan que desplazarse, que lo hicieran del lugar donde ellos estaban trabajando. Pero así quedaban pequeños trabajos que ellos al final daban a sus comunidades. Y aquí en Costa Rica, esa modalidad yo la estuve haciendo también con mis estudiantes. Hace muchos años, la Facultad de Educación tenía eso como práctica, que los estudiantes pudieran hacer trabajos monográficos sobre las localidades donde tenían, y eso ha sido para mí como investigador una gran fuente
de información. Cada vez que voy a estudiar una comunidad, voy primero a buscar las tesis que se hicieron, a ver qué me dijeron esas tesis en los años pasados para poder ver qué es lo que yo tengo que investigar actualmente. Es un reto que le traslado al personal docente, a las compañeras docentes que han organizado la actividad para que institucionalmente lo puedan hacer, que yo lo veo factible y viable. O sea, yo no concibo, bueno, no es el caso, pero pongo un ejemplo. Y aquí en Costa Rica, cuando estábamos con tesis de licenciatura o de maestría, igual, que un estudiante vaya a hacer una tesis sobre la historia de China, donde, por ejemplo, no va a tener acceso a la fuente, le va a costar, no maneja el idioma y todo, es costosísimo, cuando tiene aspectos cercanos aquí para investigar. Entonces, es un reto interesante y motivador para el estudiante hacer eso. Y yo participo de su idea y espero que puedan incorporarlo. Gracias, profesor. Gracias. Sí, buenos días. Tengo otra pregunta. Sí. Eva. Adelante, Eva. Correcto. Sí, Eva, adelante. Buen día a todos. Espero se encuentren bien. Le hablo desde Panamá. Buen día. Buenos días. Sí, me gustaría que el profesor explicara un poco más sobre cómo también se puede hacer historia local frente a las fotografías que se tengan recopiladas de un pueblo. Inclusive yo misma fui estudiante del profesor Francisco. Quizás no me recuerde, pero fue muy inspirador usted, y tengo aquí mi tesis que la hice de historia local de maestría. Qué bien. El tema es la colonización de los interioranos, chiricanos, santeños, veragüenses, coclesanos, herreranos en el Darién y el problema de la tenencia de la tierra. Interesante. No fue fácil, profesor, fue un desafío. Les planteo aquí a los presentes porque entrevisté aproximadamente como a 20 líderes de 3 comunidades distintas en la provincia del Darién. Y la verdad que para mí fue un reto porque siempre la microhistoria o la historia local se dice que no vas a poder, porque si tú vives en Panamá, me decían, ¿cómo tú te vas a desplazar a Darién? Te va a salir muy costoso. Salió un poquitito de plata porque había que viajar constante, pero me siento satisfecha porque logré un estudio de 3 comunidades y la verdad que se puede. Entonces me gustaría que explicara a los estudiantes, porque estamos frente a ahora mismo a la pandemia, la crisis esta que hay sanitaria en todo Panamá y en todos los países de la región y del mundo. Y entonces yo tengo muchas fotografías de una comunidad donde trabajé y me gustaría que ahondara sobre este tema. Gracias. Eva, un gusto saludarla. Sí, me acuerdo del nombre, visualmente no lo veo, pero sí el nombre, claro. Y viera que me alegra mucho que haya hecho esa tesis, que al final usted se propuso. Para que la vea. La felicito, realmente la felicito porque tamaño esfuerzo, y como usted dice, es que no es lo mismo hacer la tesis de allá de un barrio de Ciudad de Panamá, que usted podía desplazarse, a ir al Darién a hacer ese trabajo, esa parte. Es una cuestión, pero lo hizo, una meta cumplida y de veras un aporte a la historia local importantísimo. Así que me alegro que haya servido de algo mis clases por allá y que se haya motivado y haya hecho ese trabajo. De mucho, de mucho. En cuanto a la fotografía, sí, claro que hay que hacer mucho con la fotografía. Las fotografías es una fuente maravillosa. Las fotografías nos dicen muchas cosas y tenemos que tratar de leer una fotografía, no simplemente visualizar, pasar, sino leer, interpretar hasta el último detalle, qué hay en una esquinita, cómo está vestida la persona, usa zapatos, no usa zapatos, por qué no usaba zapatos en esa época, la calle está pavimentada, no está pavimentada, las casas como son, aparecen diversiones. Entonces, las fotografías es una fuente maravillosa y se han hecho muchos libros de historia local
solo con fotografías, o sea, ir con eso. Pero ¿qué requiere más que todo? Pues lo que requiere es el carácter de seleccionar y ordenar temáticamente, como si usted fuera a hacer la tesis o un libro, ordenarlas por ejemplo, aspecto geográfico, aspecto cultural, aspecto histórico. Usted las va haciendo, va agrupándolos por temas, vida familiar, vida cotidiana, vida religiosa, y así poco a poco usted va agrupándolas y después empieza un poco la descripción. Hay que tener siempre en cuenta, es lo que más cuesta obtener de una fotografía, el año en que se tomó o quiénes están en la fotografía. Y entonces ese es uno de los retos más grandes para uno como investigador, porque se encuentran muchas fotografías sin esos datos y uno tiene que más o menos entonces tratar de hilvanar, como poner, por ejemplo, esa foto que está ilustrando ahí Milagros, me imagino, de David Antiguo, me imagino, es la del casco antiguo, la antigua iglesia. Pero vean ustedes los vestidos ahí, pueden ver los vestidos, la situación, esas fotos tomaba un fotógrafo para hacer una foto de esas. La gente tenía que quedarse en pose hasta que el sol pasara por la cámara y a veces pasaba mucho rato para que eso se diera. Entonces la gente se cansaba de estar en esa misma pose, pero vean ustedes, son fotos muy hermosas que nos dan del ambiente rural, pero que también las personas que estaban o iban a una actividad religiosa o cultural o era gente de élite por la forma también está vestido. Entonces, las fotos nos dicen mucho y hay que ordenarlas. Lógicamente, hoy día ya no podemos contar con ese acervo de fotos porque por el celular, por toda la cuestión que uno anda en el celular, aquí andan álbumes completos de fotos en los celulares todos. Y eso, desgraciadamente, no es lo mismo que la foto cuando está impresa, porque impresa queda, andan ahí, pero la mayoría, o cuando se pierde un celular, o se desecha, o se queda en la foto, y muy poca gente, o las pasa a computadoras, entonces no tenemos como ese acceso. Hay que hacer una cultura para rescatar, si bien el celular nos permite, técnicamente yo le puedo tomar una foto, escanearla, una foto antigua y eso me sirve para investigaciones fabulosas o para ir a tomar lugares, pero tengo que tratar de sacar esas fotos para transmitir lo que yo capté como investigador de esa foto y ojalá publicarlas. No necesariamente ahora los libros es costoso, pero uno puede hacer, utilizando la tecnología en alguno de los sistemas, en YouTube, en algún, puede hacer un álbum histórico de un lugar por medio de fotografías y que quede en la red y que cualquier persona pueda accesar y ya eso es un aporte muy grande, ¿verdad? Y gusto saludarla de nuevo. Muchas gracias, profesor. Profesor, ya que estamos en el periodo de confesiones como el de Eva, yo también quiero informarle que cuando fue nuestro profesor en la maestría en metodología de la investigación histórica, tomando en cuenta ese vínculo que hay que establecer entre el pasado y el presente para impactar, para mejorar las economías locales, de ahí surgió este trabajo que se denominó el sector histórico de David, puesta en valor, desarrollo sostenible y turismo histórico-cultural. Una propuesta para el municipio y se gestara una oficina que manejara los proyectos en el sector histórico de David para que ese pasado le agregáramos presente y fuera de impacto socioeconómico para la comunidad. De ahí surgió una oficina de gestión del sector histórico. El municipio lo creó y que bueno, ya hay una serie de proyectos incluso millonarios para la zona, basados pues en este estudio que se hizo de las 67 manzanas que conforman el sector histórico de David. Pero sí, los trabajos de historia local deben presentarse a las autoridades pertinentes de manera que sean considerados para los programas de desarrollo comunitario. Así que esa es una tarea que le corresponde a todos los jóvenes que están aquí, tomar esa batuta de hacer trabajos de historia local que sean de impacto en sus comunidades. Profesor, también quiero compartir a los estudiantes que usted ha editado este libro, creo que está agotado, ¿verdad? Sí, bueno, aquí la UNED creo que todavía, el editorial de la Universidad de Costa Rica, ese es del editorial, sí, todavía, creo que todavía quedan ejemplares aquí en la librería universitaria, lo he visto.
para que aquellos que deseen adquirirlo, importante tener este manual, es una especie de manual, estrategias para estudiar la comunidad donde vivimos. Así que se lo recomendamos para que puedan tenerlo en la biblioteca que van a armar, así como tiene el profesor Francisco su biblioteca ahí atrás de nosotros. Sí, gracias. Creo que por aquí también el profesor Juan Bejerano, Juan Pablo, creo que también está levantando la mano. Profesor Juan, adelante. Sí, buenos días a todos y todas. Buenos Era días. un gusto participar en esta conferencia con el hermano pueblo panameño. Don Francisco también por haberme invitado. Quería comentarles un poco la experiencia que tuve, que don Francisco les comentaba hace un momento. El trabajo de la historia local es muy interesante y a partir precisamente de ese libro que mostraba, se me escapa el nombre de la señora. Milagro, profesora Milagro. Milagros, sí. A partir de ese libro que mostraba Milagros, de hecho esa fue la base para hacer la investigación con los estudiantes. La primera se hizo en la Virgen de Sarapiquí, es en la zona norte de Costa Rica, la zona que tiene influencia del Caribe. Y el trabajo fue con más o menos unos 60 estudiantes. Tomamos, digamos, la parte teórica primero. La idea es como enseñarles primero qué es la historia, sus diferentes componentes y demás. Ya luego entrar en la parte práctica. El colegio es en una zona rural, entonces costaba un poco, ¿verdad? El acceso a, por ejemplo, computadoras, fotografías y demás, pero en el colegio pues hicimos un proyecto, hasta eso, se puede trabajar de manera interdisciplinaria, porque el colegio sí tenía un laboratorio de cómputo. Entonces los compañeros de informática, nos pusimos de acuerdo y ellos les facilitaban las computadoras a los estudiantes porque muchos de ellos no tenían, y cámaras y demás para que fueran a tomar fotos y registrar la investigación como tal. Y en ese momento la sede de Río Frío, de la Universidad Nacional, pues nos dio el apoyo. Don Francisco también fue, de hecho, como el mentor en todo este proceso. De él obtuve muchísima ayuda. Y fuimos organizando todo el proceso, después de 2 años ahí de estar en conversaciones con la Municipalidad de Sarapiquí y demás, pues se logró hacer el libro y se publicó por la Universidad Nacional. Luego en el 2010 también hicimos el proyecto, pero en Cartago, en un colegio, el Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago. Y ahí el proyecto sí fue más grande porque fue con casi 500 estudiantes. Entonces fue una cosa titánica, ¿verdad? Ponerlos a investigar, revisar todos los documentos que ellos hicieron. Y como decía don Francisco, pues los autores fueron ellos precisamente. Y yo lo que hice fue un proceso nada más de recopilación, de guía para enseñarlos a investigar y demás. Y se logró hacer ese libro. Ese libro ganó un premio internacional de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, de la OMPI, en el 2013, y pues ahí me fui más empatinando con el tema. Me fue gustando bastante. De hecho la tesis de licenciatura la hice de eso, y recientemente pues también se dio un proceso donde don Francisco me asignó ahí un proyecto que era de hacer de historia, un libro de historia local de la zona de Los Santos. Es una zona cafetalera aquí de Costa Rica. Es una zona bastante bonita, es una zona montañosa en San José, en la capital, y se caracteriza mucho por la cuestión de la producción de café. Entonces, con ayuda de un señor, don Evaristo Vaca Vega, que eso es algo interesante, hay muchas personas mayores, que ellos tienen muchísima información, fotografías, documentos y demás, pero muchas veces no saben cómo trabajarlos. Entonces, pues don Francisco me asignó ahí el proyecto, entonces comencé a trabajar con don Evaristo y hicimos una recopilación de toda la zona de Los Santos. Se le llama así porque varios pueblitos tienen nombres de santos, entonces en general se le llama zona de Los Santos. Entonces se logró hacer un libro, y también algo muy importante es que la UNED
a través de don Francisco y demás historiadores, se ha encargado de hacer una colección de historia local, son como unos 10, 12 libros, que recopilan información de varios lugares de acá de Costa Rica, y es muy importante porque la historia local rescata muchas veces cómo se fueron creando cada uno de los pueblos. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí la escuchamos. Sí, es que se me fue la señal un momento. La señal, pero sí la escuchamos. Adelante. Sí, les decía que la historia local es muy importante porque recopila cómo se fueron creando los pueblos, cada uno de los pueblitos de un país, que muchas veces eso no se toma en cuenta, ¿verdad? Y quién fue el que organizó el primer camino, el alumbrado eléctrico, la primera escuela, la primera iglesia y demás, que por ejemplo en esa zona de Los Santos pues tuvieron que abrir camino en medio de la montaña para ir haciendo cada uno de los pueblitos. Entonces sí, la historia local tiene su peso muy importante, y muchas veces es opacada por la historia nacional o la historia desde arriba, ¿verdad? Que se enfatiza tal vez en hechos históricos o políticos o algún personaje político, y se deja de lado eso. Entonces, ya para cerrar, yo les recomendaría que trabajen la historia local con sus estudiantes, y ese libro de don Francisco, Estrategias para estudiar la comunidad en que vivimos, es como una especie de manual, pero es sumamente importante porque le da a uno las pautas de cómo investigar, de cómo buscar información, y es prácticamente la base. Yo no he visto otro libro que tenga tanta precisión y tanta, como les dijera, como que sea tan didáctico, ¿verdad? Porque cuando uno comienza en la cuestión de la historia, pues sí necesita como una guía para ir elaborando la investigación. Y si se trabaja con estudiantes, pues más, ¿verdad? Porque ellos no están metidos todavía en el ambiente de la historia. Y termino por acá, y muchísimas gracias a todos, y igual por la invitación. Gracias, muy amable. Gracias. ¿Algún estudiante que quiera formular una pregunta? Vi que Bielka preguntó sobre el libro. Sí, pero me mandó un mensaje por el chat. Sí, creo que sí, un mensaje. Yo lo estuve llevando para los cursos allá a Panamá, tanto a Ciudad Panamá como a David. El profesor Agustín yo le había dado, y si no me equivoco, Milagros, yo tengo idea que lo vi en la biblioteca que usted tiene allá en Culturama, que no sé, tengo idea de haberlo visto allá. Tengo uno en nuestra biblioteca de Culturama y tengo yo uno de manera personal. Y también en Google, si no me equivoco, está digitalizado. Creo que la editorial lo había tendría que buscarlo en Google, pero casi creo que la editorial lo había subido, lo había digitalizado. Pero ahí, si no, está gran parte del libro ahí. Sí, sí, gracias. No sé, Milagros, si tenemos tiempo para más preguntas, usted me dice. Milagros. Sí, es que me puse a ver si estaba en el PDF el documento del profesor. Bueno, no sé, algún estudiante. La profesora dice que va a hacer algún comentario también. Buenas tardes. Bueno, buenos días. Primeramente quiero agradecer al profesor Francisco por su excelente conferencia. Muchas gracias. También he participado con usted en la maestría de historia, con el difunto Agustín, con unos excelentes seminarios que nos dio casualmente de fotografía local. Así que le doy gracias por su excelente conferencia, y sé que va a ser bien enriquecedor para mis estudiantes que están presentes aquí. Y yo les había comentado a ellos casualmente de ese tipo de historia verbalmente, pero no la hemos puesto en práctica, ¿verdad? Pero ellos tenían algún conocimiento sobre ese tema. Así que nuevamente, profesor, muchas gracias por su participación, y gracias también al comité organizador por todo, y los que son los profesores que están de nuestros países vecinos, gracias también, y a todos los estudiantes.
por estar aquí presente con nosotros en esta actividad muy bonita y muy interesante. Gracias, profesora. Creo entonces que de esta manera concluimos esta conferencia con el profesor Francisco Enrique Solano. Le agradecemos a todos su participación, a los estudiantes sobre todo. Este tipo de conferencias nos sirva es para motivarnos y para poner en práctica todo lo que se aprende a través de estas presentaciones y sobre todo de la mano del maestro Francisco Enríquez, que como bien dijo el profesor Juan Pablo, esta obra es muy práctica, así que se les recomienda. Yo voy a investigar si está por PDF en internet y si no, quizás de alguna manera, profesor Francisco, porque no hay nada como tener los originales, de que no los pueden buscar desde allá, ¿verdad? Para que los estudiantes tengan acceso a la obra. Y tener fe en Dios de que más temprano que tarde pueda estar de nuevo presencialmente y saludarles y intercambiar mucho por allá. Bueno, sí, de mi parte sí, agradecida a don Francisco, un gran amigo, pues que sé que le ha gustado mucho hacer estos recorridos en nuestro espacio geográfico, sobre todo la Feria de David, ¿verdad? Siempre pues anhelamos esa avenida de los profesores de Costa Rica, siempre especialmente don Francisco, porque siempre nos acompaña por acá. Y pues como ya lo ha señalado en múltiples conferencias, también de manera presencial. Solamente confiamos en Dios que nos permita nuevamente estrechar ese gran abrazo a los amigos de Costa Rica, a los amigos de México, que también hoy nos acompañan. Y bueno, don Francisco, no me queda más que pues entregarle ese gran abrazo, ¿verdad? Virtual desde acá. Realmente pues le queremos mucho, lo valoramos bastante, muchísimo, muchísimo en el departamento, nuestros estudiantes, nuestros colegas, así que bueno, de verdad, muy, pero muy feliz de poder haber compartido este espacio con ustedes y también con nuestros queridos estudiantes que de verdad son el objeto y sujeto de nuestra educación. Así es. Correcto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un aplauso para el profesor. Un aplauso. Gracias.